Pues continuamos. Ahora es el turno de Carlos López Iglesias, que es director ejecutivo del ICDI, evaluador FQM, auditor de calidad, medio ambiente y seguridad. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes otra vez, María. Ya te veo. Muy bien. Carlos nos va a introducir en el proyecto de innovación del talento con una ponencia llamada Observatorio de la Innovación del Talento. Así que seguimos incorporando el talento a este encuentro, algo que es tan importante y vital para todas las empresas. Gracias. Adelante. Voy a compartir también una presentación. Creo que lo tengo habilitado, ¿verdad? Vamos a ver. Vale, ¿se ve ya la presentación? Sí, sí. Vale. Bueno, antes de empezar estaba pensando, porque bueno, estaba escuchando a todos los ponentes del día de hoy, ¿no? A Alejandro, a Leandro, ahora a Enrique, ¿no? Y los de ayer. Y estaba pensando que es un hándicap al final intervenir de los últimos, ¿no? Porque hay muchas de las ideas o muchos de los conceptos que yo quiero compartir con vosotros, que bueno, que ellos ya los han abordado y los han abordado además de manera brillante. Pero luego estaba pensando, digo, bueno, vamos a sacar lo positivo, ¿no? Lo positivo es que si hay tanta gente buena, tanta gente brillante manejando, tanto a nivel de docencia como de empresa, como de profesionales, estas ideas y estos conceptos, que además están alineados con lo que nosotros pensamos y con lo que yo personalmente pienso, pues digo, bueno, pues la verdad que es un buen punto de inicio y un buen punto de partida. Entonces, bueno, dicho esto, a mí me gustaría hablar o abordar en mi ponencia un concepto que es importante, ¿no? Que es el compromiso, ¿no? Me imagino que a todos en algún momento de nuestra vida pues, nos habremos comprometido a algo y por diferentes motivos pues, bueno, pues no hemos sido capaces de trasladar este compromiso pues, a una realidad, ¿no? Ejemplos de esos, pues muchos, ¿no? Pues quiero perder peso, quiero dejar de fumar, quiero tener una vida más saludable. En España un clásico es el de me comprometo a hablar inglés este año. Pues bueno, hay veces que nos comprometemos a las cosas y no somos capaces de alcanzarlas. Pues esto que nos ocurre en la vida personal nos ocurre exactamente igual en la vida profesional. Y ocurre exactamente igual a las empresas, a las organizaciones. ¿Cuántas organizaciones hay o cuántas organizaciones conocemos, ¿no? que declaran una serie de compromisos abiertamente y que luego, bueno, por diferentes motivos, pues son incapaces de cumplirlos, ¿no? Con el daño además que esto implica luego pues, en su imagen, en su coherencia, ¿no? Desde esta perspectiva, bueno, cuando nos comprometemos a algo puede haber tres situaciones, ¿no? Tres grupos de situaciones que nos impiden, pues, lo que comento, ¿no? Alcanzar y cumplir estos objetivos. Por un lado, pues puede que no tengamos los medios y los recursos, es decir, las herramientas, los instrumentos, las sistemáticas de trabajo. Por otro lado, puede que no tengamos los conocimientos necesarios, conocimientos entendidos desde toda su amplitud, ¿no? Es decir, puede que no tengamos conciencia de lo que tenemos que hacer, puede muchas veces que no tengamos la suficiente sensibilidad de lo que tenemos que hacer y en otras ocasiones pues directamente nos falta la formación, ¿no? O el conocimiento más estandarizado que manejamos, ¿no? Y en otras ocasiones, pues bueno, pues al final lo que nos falta es la motivación. Es decir, la motivación que tenemos en el momento de comprometernos, pues según vamos avanzando en el tiempo, pues esta motivación va decayendo, ¿no? Pero bueno, estos son tres cuestiones o tres elementos que yo creo que a todos nos habrá pasado en algún momento de nuestra vida. Ahora bien, desde esta perspectiva es desde la que el ICDI pues, trabajamos, ¿no? Es en la cual pues, ponemos tiempo, recursos, por qué no decirlo también cariño, ¿no? Que al final es acompañar y facilitar y aprender de las organizaciones y de las personas a encontrar soluciones para poder abordar estos problemas o estas situaciones que les impiden alcanzar sus compromisos, ¿no? Y además lo queremos hacer o lo estamos haciendo, ¿no? Con la intención de crear estas soluciones o estas herramientas que además de que sean sencillas, fáciles, viables, que además sean eficaces. A ver. Claro, ahora bien, ¿cuál es el tipo de organizaciones con las que nosotros, como el ICDI, nos sentimos comprometidos, ¿no? Es decir, ¿qué
con qué tipo de organizaciones nos sentimos cómodos trabajando, desarrollando, innovando o aprendiendo, ¿no? Pues básicamente son organizaciones que comparten nuestra visión, es decir, comparten nuestra visión del tipo de organizaciones que tienen que ser ya y del tipo de organizaciones que tienen que ser en el futuro. Nosotros entendemos que las organizaciones del hoy y del futuro tienen que ser organizaciones inteligentes. ¿Qué entendemos por organizaciones inteligentes? Pues una organización inteligente es aquella que es capaz de tomar buenas decisiones de una manera continuada en el tiempo. Entonces, claro, ¿y qué es para nosotros las buenas decisiones? Pues las buenas decisiones tienen que tener siempre unos 4 elementos en la balanza, ¿no? Siempre hay que ponerlas. Primero, son organizaciones que las decisiones que toman tienen que estar enfocadas a la obtención de resultados de manera sostenible, con toda la amplitud del concepto de la sostenibilidad económica, sostenibilidad con el entorno y sostenibilidad social. Tienen que ser también decisiones que estén basadas, lo hemos comentado durante ayer y durante hoy, en la ética, en los valores, en el buen comportamiento, en el buen hacer. Son organizaciones también que tienen que tomar decisiones pensando en la resiliencia que supone el cambio o la mejora. Y luego son organizaciones que tienen que definitivamente humanizarse más. Es decir, son organizaciones que tienen que ser capaces de poner a la persona en el centro, a la persona en el eje de todo. Es decir, más allá del cuidado y del bienestar, porque aquí me gustaría hacer un impasse, ¿no? A veces voy a hablar de amor y de felicidad, ¿no? A veces parece que suena muy raro hablar de amor y felicidad en el mundo profesional, pero es que fuera de nuestro entorno profesional, en nuestro entorno privado, todos necesitamos amor y felicidad. ¿Y por qué no vamos a poder tener ese amor y esa felicidad dentro de las organizaciones? Es decir, las organizaciones, por centrarlo un poco, no se pueden permitir dejar de lado todos estos elementos que son muy importantes para la sociedad y que sobre todo son muy importantes para los trabajadores. Es decir, estamos hablando de elementos como son el respeto, la confianza, el diálogo, la sostenibilidad, la resiliencia, la ética, el aprendizaje continuo, ¿no? No podemos dejar de lado el considerar todos estos elementos. Estos elementos que además realmente son valores, ¿no? Valores que las organizaciones tenemos que empezar a incluir ya en los compromisos que adquirimos y tenemos que empezar a incorporar en nuestra cultura. Las organizaciones que no entiendan que tienen que ser eficientes, que tienen que ser sostenibles, que tienen que ser éticas, resilientes y más humanas, al final están condenadas a desconectar con la sociedad, están condenadas a tener graves problemas en la atracción del talento, entendiendo el talento como personas que tengan mucho valor profesional, que sean buenos profesionales y sobre todo que sean buenas personas. Y probablemente las organizaciones que no entiendan esto están condenadas a no ser viables, ni rentables, ni sostenibles. Claro, esto nos pasa o nos lleva un poco, si queremos trasladar estos compromisos y esta cultura, pues nos lleva a ver por dónde empezamos, ¿no? Pues bueno, pues como en cualquier compromiso tenemos que empezar por lo más alto, ¿no? Tenemos al final que empezar por los líderes de las organizaciones. Ya hoy hemos hablado bastante de este tema. Al final, entendemos trabajar con los líderes, pero entendiendo el liderazgo como cualquier persona que tenga personas a su cargo dentro de la organización. Obviamente, cuanto jerárquicamente más alta esté esa persona en el organigrama, pues bueno, mayor capacidad de influencia va a tener. Tenemos que tener claro que al final los líderes son los principales actores y los principales tractores de la mejora y del cambio en las organizaciones. Es decir, tenemos que llegar a conseguir que ellos crean y necesiten transformar las organizaciones en esta línea de sostenibilidad, de ética, de resiliencia y de humanización de las empresas. Porque la finalidad del liderazgo pues, tiene 2 ramas, ¿no? Una se ha comentado ya lo ha comentado Alejandro muy hábilmente, que es el conseguir que las personas que dependen de nosotros exploten, tengan el desarrollo en todo su potencial, es decir, la capacidad de hacerlas mejores, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y por otro lado, los líderes al final son los que tienen que servir de ejemplo, ¿no? Con sus acciones, sus decisiones, sus conductas, etcétera, ¿no? Que al final van a mostrar el compromiso real que tienen con mejorar una organización o con cambiarla. Claro,
si llegamos o somos capaces de llegar al punto de alinear a los líderes con este tipo con esta visión de organización, con esta visión de futuro, pues es en ese momento en el que ya vamos a poder impactar en la cultura de la organización. Y cuando digo impactar, me refiero a ser capaces de crear ese caldo de cultivo en el que todo lo que se desarrolle dentro de esa organización pues tenga estos cuatro principios, ¿no? La resiliencia, la ética, la sostenibilidad y el cuidado de las personas. Porque es en ese punto en la que las organizaciones hacen clic. Es decir, todas las personas de una organización, todos los grupos de trabajo empiezan a modificar el entendimiento, la conciencia y la sensibilidad sobre determinados elementos que son importantes y que son claves y que afectan al final a las cosas que hacen, a cómo se debe trabajar y sobre todo a valorar el impacto que tienen sus decisiones en ellos mismos, en la organización y al final en la sociedad. Si una organización es capaz de crear y de mantener este tipo de cultura, ¿no?, que incorpora todos estos valores que hablamos, ¿no?, resiliencia, diálogo, respeto, solidaridad, etcétera, es una organización que está abocada al éxito, está abocada a cumplir sus compromisos y está abocada a alcanzar los resultados. Y también importante, ¿no?, a impactar de manera positiva en la sociedad. Claro, estamos hablando de un proceso de mejora, ¿no? En este caso, un proceso de mejora en los líderes, ¿no? O en el liderazgo o en el tipo de liderazgo que requerimos, ¿no?, que necesitamos ahora. Entonces, como cualquier proceso de mejora y cualquier proceso de transformación, lo que requiere es que aprendamos, ¿no?, que aprendamos cosas nuevas, que tomemos conciencia sobre determinadas cuestiones o que desarrollemos capacidades, ¿no? Y la mayor manera de hacer esta mejora o de transformar este cambio es, pues, precisamente dotando a los líderes de estos conocimientos, de estas habilidades, de estas herramientas, ¿no?, de manera que sean capaces de mejorar el liderazgo que ya ejercen las organizaciones, aunque ya muy enfocado al liderazgo ético y al liderazgo resiliente, que es lo que nosotros entendemos que es cada vez más necesario, ¿no? Aquí un concepto también que a veces es chocante, ¿no?, porque a los líderes también tenemos que acompañarles en su día a día y tenemos que acompañarles sobre todo cuando les exigimos unos resultados o unos comportamientos. Hay veces que nos olvidamos de que los líderes también necesitan no sentirse solos, ¿no? Yo pongo muchas veces un ejemplo que es, lo llamo la metáfora de la máquina de café, ¿no? La situación típica de la máquina de café en una empresa, ¿no?, que igual hay 4 o 5 trabajadores o 4 o 5 personas tomando café y es aproximarse pues, el mando intermedio, el directivo, el jefe de planta y en cuanto llega, parece que se diluyen todos, ¿no?, se escapan todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es una soledad del líder o la soledad del líder que, bueno, también de alguna manera tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla y en ese sentido pues tenemos que ayudarles, ¿no? Y bueno, Enrique lo comentaba, ¿no?, también el ciclo PDCA, el ciclo de la mejora. Pues bueno, hay una frase del físico y matemático británico, ¿no?, que dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Pues bueno, si estamos en un proceso de mejora y si en este caso estamos hablando de un proceso de mejora del liderazgo hacia un liderazgo más ético y más resiliente, pues lo mismo, tenemos que tener también herramientas capaces de evaluarlo. Herramientas que nos permitan medir y evaluar la cultura de una organización desde esta perspectiva, ¿no? Resiliencia, sostenibilidad, humanización, etcétera. Y tenemos también que tener herramientas que nos permitan evaluar la competencia y el desempeño de los líderes en este sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos estas herramientas de medición? Pues bueno, pues para tener información y tener buenos datos, ¿no? Buenos datos de dónde estamos, de las decisiones que estamos tomando, hacia dónde nos están llevando y poder establecer siempre unos ítems de mejora en temas cada vez más concretos, si es posible. Desde el ICDI tenemos en cuenta, ¿no?, o estamos trabajando en diferentes equipos, diferentes grupos de trabajo, varios elementos, ¿no? Siempre desde la perspectiva de lo que hablamos, colaborativa, de participación, de aprendizaje, formando equipos multidisciplinares, ¿no?, que al final nos permitan enriquecer todo lo que creamos, todo lo que desarrollamos de diferentes perspectivas, ¿no?, tanto desde el ámbito educativo como desde la empresa, como desde profesionales o expertos en
en diferentes materias, ¿no? De manera que lo que desarrollamos, ¿no? de herramientas, de conocimiento, pues al final tenga el mayor valor posible. Actualmente tenemos varios grupos, ¿no? Varios equipos de trabajo tratando diferentes temas, diferentes cuestiones. Hay uno que yo le tengo pues, especial cariño, diría, ¿no? Que es el que está relacionado con la gestión de personas y el desarrollo de competencias híbridas, ¿no? Porque hay que tener en consideración algo que es algo importante, ¿no? Es decir, sí que es verdad que estamos en un mundo digital, un mundo cada vez más tecnológico, y esto va a ir a más, es decir, contra eso no podemos luchar, ¿no? Pero precisamente en este mundo cada vez más tecnológico, pues también tenemos que empezar a darle cada vez más importancia a las personas, ¿no? A trabajar a las personas, a facilitar a las personas que nos adaptemos a todo este cambio, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? Se pueden poner muchos, ¿no? Pero por poner una empresa que es fácilmente reconocible, como puede ser Google. Google, por ejemplo, lleva los 2 últimos años contratando ya no perfiles tecnológicos, sino contratando perfiles de las ramas humanistas, sociólogos, filósofos. ¿Por qué? Porque entienden que aunque vayamos a un mundo cada vez más digital, las personas tenemos que seguir estando en el centro de todo. Dentro de este grupo de trabajo de gestión de personas, tenemos un proyecto en concreto, que es el título de la ponencia de mi intervención, ¿no? Que es la innovación del talento, que nos resulta muy interesante porque aúna muchos de los elementos que para nosotros son importantes, ¿no? Obviamente innovación, aplicaciones tecnológicas, está centrado en las personas, abordamos la ética. Este grupo de trabajo lo que hemos desarrollado es una hoja de ruta, pues eso, para acompañar o para facilitar la transición de las organizaciones a esta cultura que queremos o que entendemos que es el futuro, y sobre todo para acompañar también a los líderes que tienen que servir de ejemplo. En la hoja de ruta es una serie de fases, realmente son lineales, en algún momento dado con alguna organización se solapan, pero bueno, voy a comentarlas brevemente, tampoco quiero extenderme mucho en esta parte. Hay una fase 0, que lo que hemos diseñado es una serie de herramientas y de instrumentos para evaluar la cultura de la organización. La cultura de la organización desde la perspectiva que hablamos. Enfoque resultados sostenibles. Carlos, disculpa, nos quedan 3 minutos, ¿vale? Me da. Llego. Muchas gracias. Disculpa. Nada, no os preocupéis. La fase 0 es la que nos permite, mediante una serie de herramientas y de instrumentos, evaluar la cultura de la organización desde la perspectiva de la sostenibilidad, de enfoque a resultados sostenibles, desde la ética, la resiliencia y el enfoque a las personas. Además, todas estas herramientas, estos instrumentos, tienen una base de una aplicación web que nos permite tener datos, información y ítems pues, por departamentos, por áreas, a nivel de la organización, etc. Hay una fase 1, que es lo equiparable, pero trabajando con los líderes. Hemos diseñado una serie de herramientas e instrumentos que permiten evaluar el liderazgo desde la perspectiva de la ética y la resiliencia. Que estas evaluaciones del liderazgo son perfectamente compatibles. De hecho, se potencian o se refuerzan con las evaluaciones del desempeño que ya existen en muchas empresas, ¿no? Lo que nos permite es lo mismo, ¿no? Sacar una foto muy concreta de los puntos fuertes o muy fuertes que tienen los líderes en este sentido, y sobre todo detectar aquellas áreas de mejora. La segunda fase es una fase que se aplica a la empresa en general. Es una fase realmente de sensibilización. Aquí lo que hacemos es, mediante una serie de mensajes y notificaciones inteligentes, que también tienen un soporte en la aplicación, pues en función de lo que hemos detectado de la cultura organizacional que tiene que mejorar o que falla, pues se mandan mensajes muy dirigidos de aquellos ítems o aquellos comportamientos que las organizaciones tienen que trabajar. La fase 3 es la equiparable a los líderes, es decir, aquí lo que diseñamos también es herramientas, metodologías, formación, acompañamiento, para que en la foto de esos líderes pues, abordar aquellos gaps, aquellos puntos en los que tienen que mejorar. La fase 4 es una fase de volver a medir, es decir, lo que hablamos, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, pues volvemos a medir el impacto que ha tenido tanto el trabajo en el desempeño de los líderes, en las competencias, como en la organización. Ahí vinculamos no solo la mejora en los valores de la cultura de la empresa,
sino que lo vinculamos también con indicadores de People Analytics, Human Data, etc. Al final es tener un mayor grado de conocimiento sobre lo que hacemos, el impacto que tiene en la organización. Y la última fase, pues bueno, al final cualquier proceso que implique tiempo y esfuerzo pues requiere también de una celebración, ¿no? Bueno, la celebración nosotros la entendemos como reconocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que vamos a crear unos premios que reconozcan a las personas como liderazgo ético resiliente y a aquellas organizaciones que estén realmente comprometidas con la resiliencia, con el liderazgo y con la sostenibilidad. Y ya por último, María, y no me extiendo más, una última reflexión, ¿no? Pequeña o grande, no lo sé, depende de cada uno, que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento dado de nuestra vida, o nos lo estamos haciendo o nos lo vamos a hacer, que básicamente son pensar, ¿no?, en qué tipo de organizaciones queremos estar, pensar en qué tipo de líderes queremos tener y, sobre todo y especialmente, pensar en qué tipo de personas queremos ser. Es verdad que llevamos mucho tiempo viviendo en el hacer por el tener y yo creo que tenemos que empezar, ya estamos empezando a cambiar ese paradigma, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar desde el ser para actuar en coherencia con lo que somos y obtener en consecuencia. Y no me dilato más. Simplemente tenéis ahí mi correo electrónico, cualquier duda, consulta o lo que queráis, pues ahí estoy para atenderos. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado toda la ponencia y, bueno, te devuelvo el mando, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que estaremos todos de acuerdo, estoy segura, en que ha sido una ponencia muy interesante, sobre todo esta última reflexión, la de qué tipo de personas queremos ser. Volvemos a lo que decíamos anteriormente, la responsabilidad de cada uno que las cosas cambien empieza por uno. ¿Qué tipo de personas queremos ser? ¿En quiénes nos queremos convertir? Me parece interesantísima la ponencia. Había una frase inicial que decía que el líder es alguien que conoce el camino, anda el camino y muestra el camino, y que las organizaciones inteligentes toman buenas decisiones de manera continuada en el tiempo, que están enfocadas a la sostenibilidad, a la ética, a la resiliencia y que tienen que humanizarse. Qué importante, porque hoy nos has hablado de los cómo hacer las cosas. No solamente estamos en el mundo de las ideas, sino en el cómo bajar esas ideas a tierra y cómo tienen que ser esas organizaciones. Decías que los líderes son los principales actores del cambio. Se trata de hacer mejores a los otros. Volvemos a la mirada humanizadora, a la mirada que está surgiendo durante todo el encuentro. La mirada al otro es la que hace al otro muchas veces ponerle en su lugar y que desarrolle sus competencias, esa mirada compasiva. Y la necesidad de evaluar la altura de una organización desde esta perspectiva. En todo caso, el método que nos has puesto en las diferentes fases a continuación, muy interesante, y yo invito a las personas que se han quedado, pues eso, con ganas, como ha ocurrido con otras intervenciones, con ganas de seguir profundizando, como bien decías, que van a poder volver a ver tu presentación y ponerse en contacto con vosotros. Gracias por el gran trabajo que hacéis. Muchas gracias.